todos, ¿qué tal? Bueno, les voy a hacer un pequeño repaso sobre algunas de las dudas que habían del proyecto y cómo solventarlas. La primera tenía que ver con la creación de mapas, del mapa del estadio, que habíamos comentado que creíamos que no se iba a poder representar en la terminal, pero sí se va a poder representar. Y bueno, les voy a mostrar los datos que en verdad ustedes están obteniendo y para que vean que sí da chance de representarlo en la terminal. Ajá, bueno, si revisamos aquí entonces la API en estadios, a la API de los estadios, aquí nos da la capacidad. Esto estoy entendiendo que es una matriz de 40 por 20. Es decir, por ejemplo, este estadio tendría 800 puestos. Y aquí lo estoy tomando como que estas son las filas y estas son las columnas. Entonces, es una matriz de 40 por 20, donde 20 son las columnas y 40 las filas. Y si vemos aquí, entonces la duda que teníamos era si nos iba a entrar en la terminal a imprimir todo eso. Y bueno, sí, porque si vemos aquí las columnas, el máximo es 20 y las columnas se representarían en lo ancho y eso es lo que nos importa en verdad. Porque nosotros podemos hacer scroll hacia abajo todo lo que queramos, lo que no podemos hacer es scroll hacia los de al lado. Entonces está bien, sí se puede imprimir y ya vamos a ver cómo. Pero bueno, están viendo aquí que el máximo era ese 60 por 20. Si nos volvemos aquí a la terminal, hay varias cosas que tomar en cuenta. Bueno, primero les voy a mostrar qué tal se ve el que yo hice. Es que aquí tengo un poco de prints, ya va. Ajá, si hacemos esto y se imprime algo así. Dice estadio, no sé qué, y bueno, este son el número de columnas y el número de filas. Obviamente cuando ustedes vayan a ingresar el ticket de un usuario, le dirán, mira, usted quiere la fila tal y la columna tal, ¿ok? Así como pregunté yo aquí, seleccione la fila y seleccione la columna. Ajá, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto lo hice a partir, yo les comentaba que era una matriz pues, y que es una matriz, simplemente esto pues tener un array que tiene otros array adentro. Tal cual como en mate, pues. Esto es como si fuera un vector, pues. La multiplicación de vectores no es una matriz. En este caso tenemos una matriz de 20 por 40. En 2D, pues. Y bueno, les quiero mostrar un dibujo para ver si se entiende mejor. Un dibujito para que se vea más o menos qué es lo que está pasando, ¿no? Tenemos, esta es la matriz, la azul es la matriz principal y estas son las submatrices. Entonces, bueno, este es el vector principal o el array y estos son los subvectores. Esto obviamente da una matriz. Y bueno, y si ven, estas matrices pequeñas, cada una es la fila, ¿ven? Cada una de ellas. Y estas son las columnas, es decir, la columna es el index de cada subarray. Es decir, el index 0 de cada una de ellas sería la columna 1, el index 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 6 y así. Entonces ven que nos está dando esto que es básicamente lo que estamos imprimiendo. Esto es como que para que vean, visualicen qué es lo que se está imprimiendo. Cada array se está imprimiendo así, uno debajo del otro. O sea, los valores que tiene dentro, que en este caso son booleanos. Que si un puesto está ocupado va a ser true, o sea, es decir, está ocupado y todos van a inicializarse en falso, que es que todos están libres, ¿no? Obviamente ustedes tienen que hacer las validaciones pertinentes, que es que si un usuario quiere agarrar el puesto 1, es pues el 1-1. Si él ya está en true, ya tú le tienes que decir al usuario que ya está ocupado y tiene que elegir otro. Y bueno, se le muestra el mapa, pero el usuario puede igual, mira, yo quiero este igual, o sea, tienen que validar todo. Pero bueno, el mapa ayuda obviamente al usuario a saber cuáles ya están y no tirarla a pegar, pues. O sea, por ejemplo, si él ya ve una X aquí o el símbolo que ustedes elijan, él va a decir, bueno, tengo todo esto, déjame ver cuál quiero. Bueno, siguiendo lo que estábamos contando, entonces ven, aquí yo hice simplemente una función que se llama crear mapa y aquí yo le paso el número de filas y el número de columnas que yo quiero que me cree mi mapa, pues que va a ser mi matriz. ¿Qué haría yo? Yo crearía una matriz para cada estadio, es decir, con la información que les da la API yo haría una matriz para cada estadio. Y así bueno, ya tengo mi mapa de cada estadio y cómo se han ido llenando los estadios y qué puestos me quedan libres y cuáles me quedan ocupados y todo eso.
bueno, les voy a mostrar crear mapas, una función. Es facilita, simplemente le paso eso, las filas y columnas. Tengo una matriz mapa que simplemente es un array vacío, y aquí hago un loop con el número de filas, que sería estas, ¿verdad? O sea, de aquí, por ejemplo, aquí dice 40. Y en cada una de esas arrays, ¿qué le voy a meter? Bueno, le voy a meter el número de false como columnas yo le ponga, ¿no? Entonces, bueno, para eso creo esta array auxiliar, y bueno, por cada range, o sea, por cada X en columnas, en range columnas, tú le vas a pendiar un falso. Y eso lo que estás haciendo es básicamente un mapa, por ejemplo, así, que es lo que les comentaba. Estás creando una array y le estás poniendo el número de falsos que tú quieres. Falso, falso. Por ejemplo, si hacemos una de 3x3 sería esto. O sea, que se crearía este array, luego, y lo apendería a esta lista mapas. Luego crearía otro y lo apendería, y luego crearía otro y lo apendería. Y así básicamente se está haciendo. Y luego retorna esa matriz, que bueno, que la guardamos aquí una variable, y esa es la que usamos. Aquí para ver que vean, o sea, esto empieza obviamente todo en falso. Se los voy a imprimir para que vean cómo se imprime esto, pues. ¿Qué pasó? Ya, puse algo mal. Ajá, bueno, aquí se imprimió, y si ven, me hizo la matriz de 40 por 20, y bueno, literal es esto, pues. Si vemos aquí, me creó el primer vector con, esto va a tener 20 falsos. Luego me creo otro igual con 20 falsos, y así me creo 60 de esos. Obviamente esto no es fácil de ver, y si lo pones al usuario no va a entender nada. Tú lo entiendes porque es igualito al dibujo que te mostré, pero el usuario no lo va a entender, entonces hay que imprimirlo, obviamente. Bonito. Así. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, hicimos simplemente una... Bueno, si se fijan aquí, cómo se cambia un valor de estos de falso a true, que es que ya se reservó el puesto. Bueno, por ejemplo, miremos la primera matriz, es esta. Esta matriz tiene 20 falsos. ¿Cómo accederíamos a, por ejemplo, bueno, aquí accedimos al primer puesto, ¿no? Y le pusimos X, miren. Al 1, 1. ¿Cómo accederíamos a eso? Bueno, accederíamos a la primera matriz, que es esta, a la primera array, que es este, y luego accederíamos al primer elemento de ese array, que sería este false. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, accederíamos primero a esta, que sería 0, el index 0. Entonces, por ejemplo, si el usuario aquí pone 1, 1 menos 1 sería el 0. Ya estaríamos accediendo a todo este contenido. Y para acceder al primero, entonces accederíamos otra vez al index 0. Y así, si el usuario pone la columna 0, entonces sería la columna 1, perdón, sería 1 menos 1, para que nosotros usemos el index, pero el usuario use los numeritos. Y me obtiene este objeto. Este objeto lo podemos cambiar simplemente igualándolo a true, por ejemplo. Y así estamos cambiando de falso a true. Si nosotros vemos, para que vean la diferencia, vamos a imprimir ese mapa, pero aquí, debajo, después de modificar uno de ellos. Vamos a hacer una matriz más chiquita porque esto estaba muy complicado. Así. Ok, si vemos, empieza falso, 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 falso. Digamos que yo quiero modificar la fila 2, la columna 3. Y me dio un error. Claro, porque la columna llega hasta 2. Ok. ¿Ves? Ese estadio no tenía que haber validado eso. En el caso de ustedes lo tienen que validar. Por ejemplo, quiero la fila 1 y la columna 2. La fila 1 es esta y la columna 2 es esta. Entonces, bueno, si ven, aquí me lo imprimió antes. O sea, apenas creé la matriz, que sería el estadio, que es lo primero que ustedes harían. Tenemos todas en falsa. Miren cómo se imprimió. O sea, se debería imprimir obviamente primero. Bueno, aquí se imprimió así porque primero modifiqué antes de imprimir el mapa bonito. Pero si vemos luego, vemos cómo se modificó, que es lo que nos importa. Nosotros dijimos que queríamos modificar la fila 1, y si vemos, agarró la fila 1, que sería el primer array, y la columna 2, que sería, bueno, el segundo elemento de ese array, ¿verdad? Que sería este. Y si vemos aquí, puso true, o sea, nos lo puso fino, pues. Y aquí también los representó fino en imprimir.
Si vemos aquí, si le pusimos 2, 2, entonces bueno, aquí nos pondría 2, 2. Obviamente esto no está agarrando el anterior porque este while simplemente no me está guardando esa estructura modificada, pues simplemente me la está volviendo a crear desde cero, ¿ven? Él me lo crea desde cero. Ustedes obviamente la tienen que mantener. Pero si vemos que si funciona, si agarramos el 2, 2 que agarramos aquí, entonces él se viene al segundo elemento y el segundo elemento. Y lo modificó a true. Y así básicamente pueden hacerlo del estadio. Aquí si vemos el máximo era 60 por 20 y nos los modifica todo bien, pues. Y nos los crea y nos la función de crear es la función de imprimir. Aquí hay que imprimir varias veces, pero bueno, vemos que se ve bastante bien. ¿Cómo funciona la imprimir? Bueno, es fácil. Yo le pasé el mapa que viene siendo la matriz. Aquí simplemente hice un principio tonto para poner aquí estadio y tal. Luego aquí tengo por ejemplo un string nums que lo empiezo así medio lleno para que me haga como una sangría. Eso todo es jugando pues con la terminal, a ver hasta cuándo se empieza a ver bien. Aquí por ejemplo hice un numerize de mapas en 1, porque en 1 puede ser en 1, en 2, en 3. Bueno, yo lo puse en 1 porque a juro va a tener por lo menos 1 la matriz, entonces ya estoy seguro que ahí no va a haber error. Y esta es la columna porque quiero acceder al número de columnas. Aquí estoy accediendo al número de columnas. Y bueno, le estoy preguntando si es mayor que 8, no, imprímemelo así, es decir, sin un espacio aquí. Y si es mayor, imprímemelo, es decir, si es mayor, imprímelo, no me imprimes este espacio. Y si es mayor, imprímeme este espacio. ¿Por qué? Porque los números que tienen 2 dígitos van a ocupar un poco más espacio que los que tienen un dígito. Entonces, para que esto salga así perfecto, como lo ven aquí el mío, tienen que hacerlo así. Si ustedes quitan esto, por ejemplo, que las dos impriman de la misma manera, es decir, para números de un dígito que para números de 2 dígitos, les va a pasar algo así. Y si vemos, ven que no, o sea, no tiene concordancia las filas con la... O sea, por ejemplo, aquí tenemos el 13, pero el 13 no pertenece aquí, el 13 pertenece como por acá. O sea, ven, el 20 es este, pero el 20 se está poniendo aquí. Entonces, para arreglar eso, estamos haciendo estas validaciones. Por eso les digo, es ir probando hasta que imprima bonito el array, pues. Así. Si ven así, bueno, perfecto. Imprimimos eso, que vendría siendo este string, que es nums. Luego, para imprimir cada una de estas filas, lo que estamos haciendo es iterando sobre el mapa. Ahorita sí estamos iterando sobre el mapa nada más, porque nada más queremos este array, o sea, es decir, cada uno de los arrays. Y estamos haciendo una validación parecida, ¿ven? Que si es un dígito, si hacemos esto. Si es de 2 dígitos, o sea, si va a ser más de 2 dígitos, no le ponemos el espacio, sino le ponemos un espacio. Esto es básicamente esto. Él está poniendo primero el 1 espacio y imprime todo esto. Y si son 2 dígitos, está poniendo 2 dígitos y no le pone el espacio. Entonces el primero imprime, agrega al array esto, que sería el numerito. Y luego está agregando esto, pues le está imprimiendo tipo barra y esto, barra y esto, barra y esto, barra y esto, por cada uno de los elementos de nuestro array. Él va a verificar que si el elemento del array es true, él le va a poner una X para justamente indicar que en ese espacio ya está ocupado. Y si no, lo va a dejar en blanco para indicar que se puede usar, pues. Y... O sea, le está viendo básicamente esto, pues. Él está viendo, mira, este es true, entonces ponme el barra X. Si es falso, me pones barra espacios. Él está haciendo esto, está imprimiendo pa. Luego simplemente me está haciendo este print de estas líneas entre cada uno de ellos. Y me hace el print auxiliar que viene siendo estos strings, pues, estos. Y se va a hacer todo eso por cada número, por cada array que haya en mapa. En este caso, cada array es una lista y nosotros aquí tenemos 60, entonces está haciendo eso 60 veces. Y ya, eso es todo el print del estadio, pues. O sea, no es la gran cosa. Entonces esto obviamente lo tienen que adaptar para que haga las validaciones correspondientes, uno para cada estadio, que valide que el usuario no puede meter más de las filas o las columnas que el estadio permite, todas esas cosas, pues. Que lo guarde obviamente para que el próximo usuario vea cuáles ya fueron cuáles puestos fueron agarrados y todo eso. Pero bueno, esto es una forma de hacerlo. Yo lo hice así, me parece que está fácil verlo con matrices. Hay otra palabra que lo hizo así, que es ella en un array lo que hizo fue que iba metiendo
espacios que se iban ocupando, por ejemplo el 1, 1, el 2, 1, el 0, 0. Y iba imprimiendo, bueno, de esta manera. Y si esto lo imprimimos, por ejemplo aquí ella puso que el mapa era de 40 por 60. Bueno, se imprimía algo así. Y las X, bueno, las X creo que eran los puestos ocupados. Obviamente esto no se ve perfecto porque si vemos aquí, este está viniendo hasta la de abajo. Pero si lo ponemos un poquito más chiquito, aquí se ve mucho mejor. Bueno, se ve el número de puesto y obviamente la persona selecciona el número de puesto. Bueno, yo quiero el 03 y cuando ya esté ocupado lo meten en esta lista y en vez de ponerte el 03 te va a poner una X que es el que mira, ese ya está ocupado, no lo puedes usar. El número máximo creo que era 60 por 20. Vamos a ver cómo se imprime. A ver. Ah, bueno, aquí todavía se imprime bastante bien. Entonces, bueno, como ustedes prefieran, la verdad. A mí me gustó este porque en verdad trabajar con matrices siento que es fácil y eso pues. La otra cosa que les quería mostrar era mientras esto, las referencias a objetos. Hay una parte del proyecto que ya les voy a mostrar. Ajá, aquí en el proyecto hay una parte que les dice, mira, cuando tú registras los partidos, tienes que hacer una referencia al objeto equipo, una referencia al objeto también, o sea, referencia al objeto equipo también, para local el visitante, y una referencia al objeto estadio. Yo les había dicho que eso lo podían hacer simplemente referenciando, o sea, usando unos diccionarios y tal, pero también se puede hacer de esta manera que es un poco más fácil, que es con apuntadores. Yo pensé que lo tenía que hacer manual, pero no. Y es simplemente, bueno, aquí tenemos un ejemplo parecido para que vean. Tenemos el objeto casa, el objeto hogar. Casa tiene número de dirección, persona tiene nombre y edad, y hogar va a tener persona, o sea, la referencia al objeto persona y la referencia al objeto casa. Bueno, porque un hogar es como que si la persona está en una casa ya es un hogar. Y bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Pues yo hice mis import, no sé qué, creo un objeto persona y un objeto casa, ¿ok? Y si bien ahorita creo un objeto hogar al que le estoy pasando quién, persona y casa. ¿Qué le estoy pasando de persona a casa? Porque persona y casa son objetos. O sea, si hacemos un print de persona type, bueno, type no, si hacemos print de per, vamos a ver. Ajá, esto es lo que no, este es este print per. Es decir, él está haciendo un print del objeto. ¿Qué está imprimiendo? Él está imprimiendo la dirección, es decir, el apuntador a memoria de ese objeto persona. Y si estamos viendo es esto que está aquí, pues. Nosotros estamos guardando esto literal, este apuntador, en el objeto hogar. Y lo mismo para casa, pues. En este caso, casa. Y si vemos este y este, casa y eso. Eso lo está guardando aquí. Porque es un apuntador, bueno, porque simplemente esta dirección de memoria es lo que le está, si puede ser apuntador es el que él guarda para el objeto. Y si nosotros se lo pasamos, simplemente cuando nosotros tengamos este objeto, este y este elemento van a apuntar a donde está guardado estos dos. Entonces así sirve eso de la referencia que nos comenta el proyecto. ¿Cómo lo podemos ver que si efectivamente está guardando justamente la referencia? Bueno, si nos vamos a hogar, vamos a comentar esto un momento. Y vamos a hacer simplemente bueno, aquí tenemos el mostrar, que va a ser un print de cada uno de esos objetos. Si nosotros hacemos el print de cada objeto, miren lo que pasa. Aquí estamos haciendo el print, estos aquí. Y aquí estamos haciendo el print del objeto que creamos. Que ese objeto lo que hace es un print de self persona y self casa, ¿verdad? Y bueno, si se fijan aquí, esta dirección de memoria es igual a esta, ¿verdad? Y esta es igual a esta. Es decir, que él está guardando la misma dirección de memoria, o sea, el mismo apuntador que el objeto que creamos aquí. Entonces, bueno, por eso la referencia se ve que está bien hecha y lo hace correcto. Y si modificamos esto, aquí también se va a modificar. Se va a modificar correctamente. ¿Y qué más?
Ajá, y bueno, y para, por ejemplo, imprimir eso en hogar, yo usé, o sea, no puedes hacer este print. Este print lo que hace es imprimirte en verdad, son las de los apuntadores de esos. Solo tendría que poner, por ejemplo, self cast persona punto mostrar, porque esto les devuelve obviamente el objeto y mostrar, que es la de mostrar de cada objeto. Por ejemplo, le hace esto para persona y este para casa. Y bueno, este no sería necesario, pues. Y ese, entonces, imprimiría esto tal cual. Entonces tenemos el hogar y bueno, ese hogar, este objeto hogar tiene a máximo con 21 años y la casa es la número tal y la dirección es en Baruta. ¿Qué más nos importa de esto? Bueno, lo que quería también mostrarles es que fíjense que si yo ahorita agarro, por ejemplo, persona, que es este objeto que está aquí, yo lo guardé aquí también en hogar, pero para que vean, si yo cambio este objeto, como es una referencia, hogar tiene una referencia a ese objeto, también se va a actualizar aquí. No, o sea, no es que se va a actualizar, es que como él apunta aquí, él va a ver la información siempre actualizada, pues. Ajá, si modificamos, por ejemplo, persona.nombre, y ahora vamos a poner Mario, y volvemos a hacer hogar, mostrar, vamos a ver la diferencia. Bueno, aquí vamos a hacer un print para... Entonces, si vemos, aquí imprimió obviamente máximo con 21 y 513 y Baruta. Y aquí se imprimió Mario. ¿Por qué aquí imprimió Mario? O sea, que sí lo cambió. Si igual estamos imprimiendo el mismo hogar. Aquí estamos imprimiendo hogar y aquí hogar.mostrar. Pero al modificar el objeto persona, como hogar tienes una referencia a ese objeto, él está usando la información de ese objeto como está actualmente. Y en este punto, persona se modificó el nombre a Mario. Entonces ven que sí nos cambió la información. Entonces, eso es básicamente lo que les piden en el proyecto, la referencia. Obviamente aplicado a los estadios, a los partidos y a los equipos, pues. Pero algo así. Lo otro que les quería mostrar es simplemente por encimita cómo aplicar, este por ejemplo era el main de mi proyecto cuando yo lo vi. Por ejemplo aquí yo, para pedir las API, ustedes tienen 3 API. Como ya les enseñé en la prepa, igual pueden hacer tipo una función para pedir la información de cada una de las APIs y ya pues. Y luego llaman a esa función cuando necesitan traerse la info de esa API. Esto si ven lo piden al principio que nada. Obviamente importan request y tal y ya. Luego lo otro que les quería mostrar era Pickle. Pickle es otro manejador de archivos de Python, que es un módulo, una librería que es súper útil y súper fácil porque nos ahorra todo el problema de definir cómo vamos a guardar el objeto, abrir los archivos, de cerrarlos bien, de todo eso, nos los ahorra Pickle. Pickle, ¿cómo funciona? Bueno, al principio del programa, miren, def main, tipo, el primerito que hacemos es traernos de todos los txt nuestros objetos. ¿Qué es lo que hace Pickle? Pickle lo que está haciendo en verdad es déjenme buscarles ahorita el txt. Haciendo es que está guardando en una variable, en este caso database, dict, solicitudes, splits, son variables, las va a guardar al contenido que Pickle va a hacer load. O sea, van a hacer pickle.load, es un método de Pickle, y le van a pasar como parámetro el archivo abierto, pues el open, el nombre del archivo y read by. ¿Qué va a hacer esto? Va a abrir, por ejemplo, database, y si ven esto tipo sea horrible, pero no importa porque Pickle sabe interpretar esto y transformarlo, pues. Entonces nada, Pickle lo transforma y les guarda aquí la variable. Por ejemplo, aquí el database era no me acuerdo si era un diccionario o una lista, creo. Y nada, y te guarda aquí en database un objeto de tipo lista, pues. Y ya. Y bueno, obviamente lo haces con un try except porque te puede salir este error, que es que si... creo que es que si el archivo está vacío. Entonces, bueno, si el archivo está vacío, él va a hacer este error. ¿Y qué estamos haciendo cuando sale ese error? Estamos creando database como una lista vacía. Así se crea una lista vacía, list, y ya. O podrían hacer así, pues. Pero, bueno. Y estamos haciendo lo mismo entonces para este, que era un diccionario. Lo estamos agarrando el archivo, le hacemos el open, no sé qué, y le hacemos el pickle.load. Y si nos da el error, igual vamos a crear un diccionario vacío.
Y así. Porque bueno, puede ser que este archivo no exista porque es la primera vez que lo corremos, ¿ok? O que nunca agregamos nada a ese archivo, entonces nos puede salir este error. Si bien hago lo mismo para cada una de las estructuras de datos que quiero guardar. En este caso yo usé 4, pues. Ustedes pueden usar más o menos, dependiendo. Y bueno, eso lo hacen al principio del programa, justamente debajo del def main. Luego hacen todas sus cosas, sus if, tal. Y al final, cuando tengan la opción salir, obviamente van a tener una opción salir, que es este else. Cuando salgan, ustedes van a hacer otro método de pickle, que es pickle.dump. Pickle.dump lo que va a hacer es que va a agarrar por ejemplo, una variable o una estructura o una estructura de datos combinados, que en este caso son las mismas obviamente que pedí, que creé al principio, pues aquí las estoy creando, pues aquí las creo y les paso esta información o las creo vacías. Todas esas, luego las tengo que obviamente hacer el punto dump, que es simplemente como que guardar de nuevo en los txt, y simplemente es pasarle aquí la estructura de datos, puede ser un diccionario, puede ser un array, lo que ustedes quieran, y abrimos el archivo. Y aquí vamos a poner write. Y aquí el nombre del archivo, pues. Y bueno, DOM lo que hace es que borra todo lo que está en el archivo y mete toda la nueva información. Y ya. Básicamente esa es una forma mucho más fácil que usar lo que les había explicado en la prepa de manejo de archivos, pues. Con pickle. O sea, si se complican, usen pickle y ya. Que ven, es una tontería, pues. Esto y esto. Y lo de la API también es muy fácil, es una función. Ustedes van a tener 3, una para cada una de las API y ya, pues. Y le retornan el API.json, que es lo que van a usar para armar todos sus objetos y sus clases, etc. ¿Qué más? Y ya, eso era todo. Espero que les sirva. Cualquier duda me la hacen llegar. Lo que faltaba en las APIs, que era, vamos a ver aquí. Aquí faltan varias cosas. Aquí falta la cantidad de cada uno de los productos. O sea, aquí debería haber, si hay una Pepsi, debería haber qué cantidad de Pepsi hay, qué cantidad de aguas hay. También debería ver si el tipo es beverage, tiene que ser alcohólica o no alcohólica. Y aquí, y si es food, tiene que ser, creo que instantánea o sea, tipo ya lista o para preparar, algo así. Eso lo van a agregar a la API, o sea, tranquilos que lo van a agregar en estos días. Y bueno, eso.